Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Lo llamábamos apagando mi día, pero pensé que debería actualizar mi lenguaje para la gente de Internet. La mayoría de la gente está familiarizada con el acrónimo NSFW. Significa no seguro para el trabajo. Este suele estar estampado sobre desnudez, etc., para evitar que hagas clic en algo que no debes. NSFL es un paso más allá. Significa no seguro para la vida. Por lo que tengo entendido, generalmente se etiqueta sobre imágenes o videos de naturaleza altamente perturbadora. Tomemos, por ejemplo, un video de una ejecución. Algún pobre diablo afortunado siendo quemado vivo o un tipo siendo desmembrado por un tren mientras aún está gritando. O machetes cortando miembros a un ritmo cojo por tipos con máscaras negras. Verás la etiqueta NSFL antes de hacer clic en el video, para que sepas que debes mantenerte alejado si quieres conservar tu almuerzo. ¿Alguna vez te preguntaste para quién se hacen esos videos? Claro que sí, y la respuesta probablemente te hiela la sangre y te pone la piel de gallina en un instante. Están hechos para maestros, padres, amigos, conductores de autobús, políticos, banqueros. Están hechos para gente a la que le excita. Gente que siente un cálido cosquilleo en el sur con el sonido de un cuchillo dentado recorriendo un cuello desprotegido. La gran oleada de sangre alrededor de la hoja. El gorgoteo del moribundo. Los pone cachondos y nerviosos. La gente lo ama. Hoy en día, puedes encontrar la mayor parte en Internet. Animales siendo quemados vivos, arrojados, ahogados. Todo eso está a solo unos clics de distancia. Pero en los años 90 y principios de los 2000, era más difícil de conseguir. Cosas raras como una película extranjera que anhelabas ver que no había tenido un estreno en Estados Unidos. Para algunos, estas eran películas extranjeras. Exótico es quizás una palabra mejor. De cualquier manera, no me di cuenta de que había tal mercado para lo depravado hasta que conseguí un trabajo en Video Kingdom, una tienda de videos local en las afueras de Seattle. Dudo en decirte exactamente dónde. Cerró justo cuando la economía implosionó, pero estoy bastante seguro de que parte de nuestro antiguo stock podría estar escondido en el calabozo. Así es como llamábamos a nuestro cuarto trasero, el calabozo. Un tipo entraba. Por lo general, un tonto de cuello blanco con un corte de pelo a lo Ned Flanders y 3 hijos en casa. Se acercaba al mostrador, mirando a su alrededor como si pudiera ver agentes del FBI agachados detrás de los estantes de VHS y decía, «Estoy aquí para alquilar una película rara». El calabozo, de Carl Hinton. Había un intercambio de miradas y yo lo miraba de arriba abajo, pretendiendo que lo estaba evaluando, ¿sabes? Él escaneaba el lugar nerviosamente, me miraba de vuelta con una expresión casi de disculpa que decía, «Juro que no estoy loco». Me encogía de hombros y lo guiaba a través de la cortina de terciopelo hacia el cuarto trasero. Navegábamos entre cajas de alquileres de VHS. Yo apartaba un estante industrial que ocultaba una puerta secreta que conducía por un tramo de escaleras. Luces de neón de un letrero cursi de El Calabozo guiaban el camino. Llegábamos a un nivel subterráneo. Los ojos del tipo se convertían en platillos, y una erección se notaba en sus pantalones mientras se adentraba en nuestro paraíso de pervertidos. Bienvenido a El Calabozo. Apuesto a que estás imaginando algún antro con poca luz, lleno de videocasetes negros sin marcar. No este lugar. Este era un establecimiento elegante. Alfombrado, paredes con paneles, sillones, poca luz, como un salón de cigarros. Poca luz. Raros cuartos traseros con televisores para que los clientes pudieran probar lo que habían elegido de una vasta variedad de cintas. Había docenas de categorías, como en cualquier videoclub regular, con todo bajo el sol, con una sección entera dedicada exclusivamente a personas siendo atropelladas por aplanadoras. Se obtenían de todo el mundo, me dijeron. Principalmente de Europa del Este, Asia. Yo lo tomé como una verdad absoluta. No había visto nada de eso.
Cabe señalar que cualquier cosa relacionada con niños estaba prohibida. Ahí es donde trazamos la línea. Y si algún tipo venía pidiendo eso, enviábamos a unos matones a su casa con nudilleras para mutilarlo. Éramos una organización escrupulosa y de moralidad. Pero todo lo demás era juego limpio. Sé que probablemente estás pensando que soy un asqueroso degenerado mental que va por la vida viendo un video perturbador tras otro. Estarías equivocado. Nunca vi las cintas. Tampoco me uní para venderlas. No sabía en lo que me estaba metiendo. Tenía 22 años el verano que empecé a trabajar en Video Kingdom, y para cuando llegó Halloween, el dueño del lugar me había metido en un sórdido plan. En ese momento, estaba demasiado metido para salir. Me tenía por el pescuezo con un cuchillo feo pegado a mi yugular. Metafóricamente hablando. Te voy a ahorrar la historia de cómo me involucré. Es larga y aburrida, y gira en torno a que vi algo que no debí ver mientras fumaba marihuana en el almacén después del trabajo. La historia de cómo renuncié es mucho más interesante. Estoy aquí para alquilar una película rara, dijo. El calabozo, de Carl Hinton. Pude darme cuenta de que este tipo era mala noticia. Parecía que había crecido en algún lugar oscuro y húmedo. Un sótano, diría. Un monstruo. Con el pelo sucio, un poco de sobrepeso. Suficiente grasa en el pelo como para mantener una freidora de McDonald's funcionando por un año. Un gran abrigo de cuero al estilo Van Helsing. Botas de combate. A diferencia de la mayoría de la gente, él tampoco estaba nervioso. Estaba confiado, incluso engreído. Pude ver que era un veterano. Eso me hizo detenerme. Estaba compartiendo aire con un monstruo fuera de lo común. Este tipo estaba a un paso de hacer sus propias cintas. Si tan solo lo hubiera sabido, habría dicho, lo siento, señor, no tenemos eso. Eso es lo que le dábamos a las figuras inescrupulosas. Estaba a discreción del empleado. Tenía carta blanca para rechazar a cualquiera que quisiéramos. Pero no lo hice. Le di el visto bueno y él nunca rompió el contacto visual. Sus ojos eran brillantes, divertidos. Estaban vivos. Como dos charcos de aceite negro esperando una chispa. Tragué saliva. Por aquí, dije. Sabía cómo moverse en el calabozo. Eso era extraño. Nunca había visto a este tipo antes, y si hubiera sido un cliente habitual, lo habría sabido. Había algunas otras personas mirando. Un tipo que parecía una rata almizclera mojada. Otro que pesaba al menos 400 libras. Había una mujer también. Un verdadero tipo dominatrix de 1,80 m, rasgos duros y un peinado impecable. Mi tipo no les dedicó ni una mirada. Se apresuró a la bóveda. Así es como llamábamos a la puerta de bóveda de la vieja escuela metida en la esquina trasera del calabozo. Tenía un mango con una rueda y un dial de combinación en el centro. Todo lo que quedaba del banco que solía estar aquí. Nunca había entrado por la puerta de la bóveda. Ni siquiera sabía lo que había del otro lado. Honestamente, pensé que solo estaba allí para decorar, para dar ambiente. En mis 6 meses como empleado de Video Kingdom, esta era la primera vez que la veía abierta. El tipo giró la combinación, ocultando su actividad detrás de un brazo ahuecado, como ese niño molesto en clase que no te dejaba copiar de su examen. Oí un pesado clic. Abrió la manija y la puerta de la bóveda se abrió con un gemido. El tipo espeluznante se deslizó adentro, cerrándola de golpe antes de que yo pudiera ver bien lo que había detrás. Me carcomía, como una picazón que no puedes rascar. Tenía que saber qué había más allá de esa puerta, pero sabía que era mejor no hacer preguntas en un lugar como este. Era el dependiente de videoclub mejor pagado del mundo por una razón. Podría haber ido a Carl. Carl es en el calabozo, de Carl Hinton. Un nombre falso, obviamente, pero un tipo lo suficientemente real. Era bajo, con una gran personalidad, como un tipo Danny DeVito. Solo lo había visto unas pocas veces, pero siempre me había tratado como a un hijo. Aplaudiéndome en la espalda, despeinándome el pelo. Incluso me llamaba hijo. Pero no fui a Carl. Porque hacer preguntas significaba que tenía curiosidad. Y no te vuelves curioso a menos que estés interesado en la mercancía.
Así que decidí investigarlo por mi cuenta. Nochebuena. La noche más lenta del año. Yo estaba atendiendo el calabozo mientras mi colega manejaba el piso de arriba. Había estado vacío por un tiempo, así que decidí echar un vistazo. Si hubiera sabido que el tipo de hace unos meses, el que vi por primera vez entrar en la bóveda, iba a aparecer, habría mantenido mi trasero pegado a la silla. No me habría vuelto curioso. ¿Cuál era la maldita combinación? Intenté algunos giros al azar. 11 de diciembre de 63. El asesinato de JFK. 04/20/1998. El cumpleaños de Hitler. Nada. La bóveda estaba cerrada. Pensé, me devané los sesos. Entonces me golpeó como un tren de carga, la cinta Kissinger. Esa era una de nuestras cintas que había visto. Carla hacía que todos los recién llegados la vieran. Era la primera película de snuff conocida. Era como el Papá Noel de la comunidad de VHS prohibidos. Una ballena blanca, rara e icónica. Cualquiera que esté familiarizado con ella y valga la pena, puede decirte qué día se filmó. Eso fue fácil. El Día de Acción de Gracias de 1929. Recuerdo haberla visto por primera vez. Una pesadilla en tono sepia, una galaxia de grano disparándose a través de cada marco sangriento. ¿Quiero decirte qué hay en ella? Bueno, ¿qué diablos? Sus protagonistas son una familia de granjeros de la era de la depresión atados en su campo. Mamá, papá, abuela, abuelo y dos flacuchos adolescentes en el lado equivocado de su arado tirado por caballos. La historia cuenta que había algún problema con una de las grandes corporaciones que se habían ganado sus tierras. Así es como el hombre te atrapaba en ese entonces. Vendías parte de tu tierra por préstamos para comprar semillas o lo que fuera, y una vez que tomabas los préstamos, no había forma de salir de ellos. Las corporaciones se retorcían y exprimían hasta que no eras dueño de nada más que la ropa que llevabas puesta. Un granjero astuto se dio cuenta, comenzó a agrupar a todos los granjeros en un sindicato para exponer a los bancos. A los bancos no les gustó eso, así que contrataron a algunas manos externas para dar un ejemplo. Y se hizo a 24 fotogramas por segundo. Ahora aquí estaba yo, unos 50 años después, girando su fecha de muerte en un dial. Giré hasta el 29 y escuché un clic satisfactorio. Había funcionado. Mi mano temblaba. Un poco, llena de adrenalina. Agarré la manija de la bóveda. Giré la rueda. ¡Tunk! La puerta de la bóveda se abrió con un gemido. Aire viciado y oscuridad se derramaron. Había un cubo de linternas en el suelo. Agarré una y la encendí. El cono de luz se disparó hacia adelante, iluminando una bóveda de banco. Paredes de metal abolladas. Clavijas perforadas en las paredes sostenían varias armas. Era como una caja de juguetes retorcida. Pistolas, cuchillos, alambre de púas, motosierras, sierras para metales, alicates, bisturíes. Todo lo que corta, raspa y juega con las terminaciones nerviosas estaba colgando de las paredes. Tenía un nudo en el estómago. No solo por la colección de herramientas, sino por el agujero gigante que se comía la pared trasera de la bóveda. Había sido perforado a través del acero forjado. Un pasillo estrecho y rocoso se adentraba en la tierra. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo sus puños contra mis tímpanos. Agarré el bisturí de la pared y lo metí en mi bolsillo mientras me movía hacia el pasillo, pensando que podría necesitar un arma para lo que se avecinaba. Dejé la puerta de la bóveda entreabierta, escuchando si había algún movimiento más allá. No escuché ninguno. No escuché al tipo del sótano de antes entrar en el calabozo. No lo escuché seguirme a la bóveda. Ya me había abierto camino hacia el estudio para entonces. El pasaje era rocoso y claustrofóbico. Lo suficientemente alto como para no tener que agacharme. Después de 20 minutos de golpearme las espinillas y los codos contra las paredes estrechas y escarpadas, llegué a un callejón sin salida. Exhalé, irritado y aliviado. Una carrera de caballos de pensamientos había estado galopando por mi cabeza sobre lo que podría encontrar. Me alegré de que mis peores pesadillas no estuvieran a punto de materializarse.
Luego miré más de cerca y vi un panel falso bloqueando la salida. Aparté el panel y di un paso adelante, encontrándome en un sótano lleno de gente. Había muebles, camas, escenografías apiladas. Era como una casa de utilería que un estudio de cine podría emplear para el diseño de escenarios. Había una rampa de hormigón en un extremo. Dudé. No estaba seguro de querer ver a dónde conducía, pero, por supuesto, lo hice. Navegué por el cuarto abarrotado hacia la rampa de hormigón. Me llevó a un estudio de sonido. Era un espacio ancho, parecido a un almacén, con paredes insonorizadas y una red de luces de techo apagadas que rodeaban varios escenarios de películas diferentes. Había un dormitorio rosa, una oficina de tipo ejecutivo, una escena exterior en un bosque simulado. Había algunos otros que no pude descifrar desde mi posición. Estaba en silencio. Y luego dejó de estarlo. Hubo un sonido delicado como un animal atrapado en una trampa. Un ligero lamento en el silencio. Todo mi cuerpo se sintió vacío, como si estuviera encerrado en cemento secándose. Era difícil moverse, respirar. Me acerqué al ruido, hiperconsciente de cada movimiento, cada golpe de mi corazón, cada aliento aserrando mis pulmones. Percibí los lamentos y vi jaulas emerger de la oscuridad. Muchas de ellas. Una docena, tal vez 2. Adentro, como animales cansados y rotos, había hombres y mujeres, desnudos, esposados, con mordaza, acurrucados en un mar de su propia suciedad. La mayoría estaban flácidos, inconscientes. Unos pocos estaban borrosos, entrando y saliendo de la conciencia a medida que se les pasaban las drogas que les habían dado. Un escalofrío helado de pavor me recorrió. No éramos solo un proveedor de cintas raras. No éramos solo un distribuidor. Nosotros, éramos un productor. Carl Hinton hacía nuestros videos. Al menos la mayoría de ellos. Oí pasos detrás de mí. Comencé a girar. Tud. Algo duro y contundente se estrelló contra mi cráneo. Una bombilla explotó detrás de mis ojos. Caí. En la oscuridad. Sabía que mis manos y piernas estaban atadas incluso antes de abrir los ojos. Podía sentir las esposas hundiéndose en mi carne. Mis ojos se abrieron lentamente. Una luz cegadora golpeó mis pupilas. Las violentas luces blancas del techo me lastimaban los ojos, los irritaban. Lentamente, un set de películas se materializó a mi alrededor. Era una oficina con papeles y cajas de cintas de VHS. La reconocí de inmediato. Era una oficina simulada de Carl, una réplica exacta, detalle por detalle. La cámara estaba fija en una esquina, apuntándome. Me miré. Todavía estaba con mi uniforme de trabajo, con las manos y las piernas atadas a una silla atornillada al suelo. Luché, gemí. Oí voces susurradas. Mi espalda estaba en la puerta, así que tuve que luchar en mi asiento para tener suficiente apalancamiento y mirar a mi alrededor. La puerta se abrió. Carl Hinton entró. Por un instante, vi más allá de él, en el área más allá del set. Vi al sucio tipo del sótano con un traje que le estaba entregando una bolsa de lona rellena. Luego la puerta se cerró y Carl ocupó su lugar detrás del escritorio. Lo siento, tuvo que ser así, hijo, dijo con tristeza. Pero de cualquier manera habría terminado aquí. No hacemos indemnización ni 401k en Video Kingdom. Sonrió ante su pequeña broma como si fuera lo más divertido del mundo. Intenté preguntarle qué diablos estaba pasando, pero no pude. Tenía una mordaza. Salieron sílabas amortiguadas. Carl frunció el ceño. No te molestes, chico. Estás despedido. Ese es un segmento que hacemos de vez en cuando los empleados de video del calabozo alcanzan la fecha de caducidad. Estás despedido. No lo vendemos en Video Kingdom por razones obvias, pero he oído que es un gran éxito en Japón. Luché contra mis ataduras, grité en mi mordaza. Carl solo miraba, ligeramente divertido. Vamos, sigue así. Les encanta, ya sabes que sí. Les estás dando lo que quieren. Luché más fuerte, haciendo que mis ataduras sonaran hasta que mis muñecas sangraron. Carl dijo, el tipo que va a terminar contigo es un cliente habitual, un verdadero, Joe Vainilla.
pero paga bien. Te abrirá la garganta de un solo tajo. No sufrirás. Grité algo en mi mordaza. Él sonrió, captando mi pregunta. Nadie vendrá a buscarte, hijo. Estamos falsificando tus documentos para que parezca que fuiste despedido hace 2 semanas. Me caías bien, chico. En serio. Lo siento, pero tenía que ser así. Se levantó y se fue. Luché por un tiempo, no estoy seguro de cuánto. En algún momento, el tipo del traje pasó por la habitación como una corriente de aire frío. Un tipo realmente normal. Agente de seguros, tal vez, o de bienes raíces. Probablemente tiene una esposa y unos cachorros en casa. Tal vez una piscina. Manoseó la cámara. Una luz roja de grabación parpadeó. Con un suspiro que decía uff, no es la posición en la que quiero estar, se colocó detrás del escritorio, fingiendo ser mi jefe. Prácticamente estaba vibrando de emoción mientras empezaba a leer un guión mal escrito sobre cómo mi empleo estaba siendo terminado. No escuché nada de eso. Estaba concentrado en otra cosa. El bisturí que metí en mi bolsillo trasero. Mis manos rozaron el mango, justo fuera de mi alcance. Me esforcé más, vagamente consciente de que el tipo había terminado de hablar. Ahora se estaba levantando, sacando un gran cuchillo Bowie con una hoja dentada. Se estaba acercando a mí. Pude oler su loción para después de afeitar, algo mentolado. Puse el bisturí entre las puntas de mis dedos. Él tiró de mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi cuello, preparándose para cortar la gran red de venas que bombeaban sangre a mi cerebro. El cuchillo Bowie subió. El bisturí se deslizó. Resbaló. Se cayó. Lo alcancé y lo agarré a tiempo. El cuchillo Bowie bajó. Vi un destello de luz de su hoja pulida. Agarré el bisturí y apuñalé. Fue una puñalada a ciegas, inhibida por mi falta de movimiento de la muñeca. Pero él estaba justo detrás de mí, a la altura de la entrepierna, dentro del arco de mi balanceo. El bisturí cantó a través de la carne caliente. Lo sentí enterrarse a través de la piel y el cartílago. Lo sentí reventar mientras se hundía más. Cuando gritó, el cuchillo Bowie cayó. Supe que lo había atrapado en las bolas. Busqué a tientas el bisturí, casi lo dejo caer. Estaba grasiento de sangre y fluidos. Lo agarré y lo hundí en la cerradura de las esposas. Funcionó. Clic. Las esposas se abrieron y cayeron. El tipo del traje se revolcaba agarrándose la entrepierna. La sangre corría por sus dedos mientras aullaba de agonía. Me incliné para mis grilletes de pierna cuando la puerta se abrió de golpe. Carl y el tipo del sótano trataron de entrar al mismo tiempo. Se quedaron atascados en la puerta. Fue un poco de comedia, lo que habría sido cómico si no hubiera estado en el lado equivocado de una película de snuff. Mis grilletes de pierna se soltaron. Para entonces, Carl y el tipo del sótano, Van Helsing, habían entrado en la habitación a la fuerza. Mi bisturí voló y atrapó a Van Helsing en la yugular. Cayó hacia atrás, un gran chorro de sangre arterial saliendo de su cuello. Carl me agarró y me empujó hacia atrás. Chocamos contra una pared. Cuadros enmarcados del océano cayeron al suelo y se hicieron añicos. Carl me estranguló el cuello, sus nudillos hundiéndose y sellando mi tráquea. Apaleé a ciegas. El bisturí atravesó su mejilla con una facilidad enfermiza. Lo rasgué hacia arriba. Fallé el hueso. La sangre salió a borbotones mientras le abría la cara como una cremallera. Gruñó, aulló, perdió su agarre en mi cuello. Sus manos subieron a su cara, tratando de sacar el bisturí incrustado allí. Puse mi pie en el estómago de Carl y pateé con todo lo que pude reunir. Voló hacia atrás, cayendo de culo sobre su escritorio. Oí huesos romperse. La habitación era un desastre de gritos y sangre. Saqué la cinta VHS de la cámara y salí corriendo hacia la libertad. Estaba a punto de meterla en mi bolsillo cuando mis ojos vieron la bolsa de lona que le había visto entregar al tipo del traje. La abrí de golpe. Estaba llena de dinero en efectivo. Mucho. Lo suficiente para huir, lo suficiente para empezar de nuevo. Metí el VHS y agarré la bolsa de lona, sin mirar atrás. No sé si alguno de ellos sobrevivió, pero sí sé que Video Kingdom se mantuvo abierto.
Mantuvo su lugar en las páginas amarillas de Seattle hasta que cerró. Yo pedía las páginas amarillas locales cada año, hacía que me las enviaran por correo a mi pequeño rincón de América junto con un periódico que revisaba buscando artículos sobre mi antiguo jefe. Nunca vi ninguno. Desde entonces, mi mundo se limita a una cabaña tranquila en el bosque y mis viajes semanales al pueblo para comprar lo esencial. Por lo demás, me mantengo solo. Siempre mirando por encima del hombro. Siempre cargando con la culpa por esos hombres y mujeres que dejé atrás. Culpa por las cosas que no hice, por lo que he visto. Probablemente pienses que debí haber ido a la policía. No lo hice. Tomé la cinta y corrí. Si hubiera entregado el material, habría perdido toda la influencia contra las personas que querían matarme. Ese VHS es mi moneda de cambio, todo lo que me queda. Después de escapar del calabozo, envié una carta anónima a Video Kingdom, diciéndoles que haría copias que se proyectarían en cada comisaría de policía de Seattle si alguna vez me hacían daño. Esto era una mentira. Solo había una copia de la cinta, y estaba escondida en mi caja de zapatos debajo de mi cama, junto con el poco dinero en efectivo que me quedaba. Empecé esta transcripción porque últimamente he estado viendo cosas extrañas. Caras nuevas en el pueblo, SV versus con ventanas polarizadas. No puedo evitar sentir que me están siguiendo, vigilando. Y a veces, si miro esas ventanas polarizadas el tiempo suficiente, puedo ver el ojo de una cámara de video del otro lado.